Llegó tu mañana. Llegó tu mañana. Y Dios te ha preparado un cafecito para tu día. El cafecito mañanero. El cafecito mañanero. Un segmento de palabra viva para tu corazón. En la voz del pastor Luigi. El cafecito mañanero. Comienza tu día tomándote un cafecito con Dios. Y ahora con ustedes, tu pastor Luigi. Tu pastor Luigi. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Eres más que un bendecido y una bendecida con toda la bendición celestial. Yo soy tu pastor Luigi. En esta mañana estamos aquí en otro cafecito más para ti. Pero hoy yo no voy a ser el que va a traer el cafecito, sino que hoy desde el ministerio La Puerta va a estar con nosotros Linda Feliciano. Hoy en el gran tema que ella tiene, Dios está buscando los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así que yo te pido, ¿verdad?, que hoy compartas este cafecito, ¿verdad?, con tus seres queridos, con las personas que tú creas que necesitan este cafecito, y que disfrutes hoy del café. Hoy nos tomamos un café con Linda Feliciano del ministerio La Puerta. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta la próxima ocasión. Dios te bendiga. Muy buenos días, bienvenidos al cafecito mañanero. Mi nombre es Linda Feliciano del Ministerio La Puerta. Agradecemos primeramente a Dios por la oportunidad, al pastor Luigi y a su esposa Dairen, por permitirnos en esta mañana compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi mente y en mi corazón. Y es que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así se lo dijo Jesús a la samaritana en Juan 4, donde le dijo que tales adoradores el Padre está buscando, que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta palabra resulta porque estuve en la semana meditando sobre la carta de Pablo a Timoteo. Y entonces procedo a buscar el origen del nombre de Timoteo. Me dio curiosidad y cuando busco la raíz del griego, Timoteo viene de Timaos, Teos. Teos es Dios, significa Dios, y Timaos es adorar, venerar, rendir. Entonces Timoteo, desde antes que estuviera en el vientre de su madre, ya él había señalado para ser un adorador a Dios. Y mediante su vivencia ya se estaba cumpliendo esa palabra que fue señalada aún desde cuando le pusieron el nombre de Timoteo. Y entonces, adoración quiere decir reverenciar con sumo honor o respeto, amar con extremo, tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Y estamos hablando específicamente de Dios. Cuando tú amas algo con extremo, tú obedeces. Decía Jesús, el que me ama, obedece mi palabra, guarda mi palabra, la pone por acción. No solamente la escuchas o la hablas, sino que tu vida y tu comportamiento es un reflejo de eso que tú estás leyendo, de eso que tú estás creyendo, que es la palabra de Dios. Y entonces Pablo, reconociendo que Timoteo era un verdadero hijo de la fe, quiere decir que los hay falsos hijos de la fe, los cuales dicen creer, pero con sus actos rechazan eso que dicen. Y entonces Pablo le está dando unas instrucciones, unos consejos de cómo él comportarse, cómo él eh, trabajar con los discípulos que él a su vez estaba haciendo. Y le da una advertencia a Timoteo. Y antes de esa advertencia, Pablo reconoce de dónde Jesús lo había sacado, que es lo primero y algo que nunca se nos debe olvidar, de dónde Dios te sacó.
quién tú eras antes, todas las cosas que tú hacías, cómo le fallaste a Dios, cómo hiciste cosas que a Dios no le agradaban, que iban en contra de Dios. Porque esto no se te puede olvidar, porque nosotros estamos llamados a buscar a aquellos que aún no han regresado, ¿verdad? Al camino de Jesús, al camino del Padre, al camino correcto. Entonces, quizás se nos puede olvidar cómo éramos antes, se nos puede olvidar toda la misericordia y el amor que Dios tuvo con nosotros antes de que nosotros tomáramos esa decisión firme de tornar nuestra vida al pecado y entonces darle, ¿verdad? Creer en el Señor, confiar en el Señor y empezar a caminar en lo que Dios ya diseñó para nosotros. Entonces, eh, podemos mirar a otros como, pues, por encima del hombro, por decirlo de una manera, como que hay pobrecitos, de los pecadores, o incluso perder hasta nuestra paciencia, o desistir, pensar, no, que la persona no se va a enderezar y se nos olvida cuántas veces Dios nos estuvo llamando y nos estuvo, ¿verdad? Con amor acercándonos hacia Él. Así que esto es algo bien importante, no podemos nunca olvidar de dónde Dios nos sacó. Y esa advertencia que le hace Pablo a Timoteo, la encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 del 1 al 5, donde él le dice a Timoteo que vendrían tiempos muy difíciles, que habrían hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de placeres más que del amor a Dios, tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti. Así que Pablo le dice ahí, van a haber tiempos muy difíciles y lo estamos viviendo. Nadie tiene duda de que los tiempos son muy difíciles, pero el Señor es el dueño de los tiempos, para empezar. Él es el eterno. Él conoce todo lo que ha de venir, lo que ya fue y lo que es. Él es el alfa y el omega, principio y el fin. Y aunque los tiempos son muy difíciles, ¿habrá algo difícil para Dios? Dice Jeremías 32:27. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Así que, ¿cómo no rendirte y confiar en aquel que es dueño del tiempo y que para Él no hay nada difícil? Confía, cree en el Señor, rinde tu vida a Él. Deja de estar haciendo las cosas con tus fuerzas, con tu esfuerzo, con tu conocimiento. Ríndete al Señor. Él tiene algo mejor para ti. Entonces, ¿cómo serán los hombres en estos tiempos? Y no solo los que no conocen del Señor, sino aquellos que dicen que le sirven a Dios, pero es solamente de boca. Con sus acciones rechazan todo aquello que dicen. Y eso se puede decir, la palabra, el Señor nos dijo, por los frutos los conoceréis. Podemos hablar mucho, decir mucho, pero a la hora de comportarnos, eso habla más que lo que nosotros decimos con nuestra boca. Y eso es lo que Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo. Van a haber toda clase de personas amadores de sí mismos. Mira, por darle un ejemplo, en esta semana pasada, un cliente donde yo trabajo, comprando un reloj de $20,000. Y yo pensaba en esta palabra, en esta confirmación, porque hay hombres amadores del dinero, amadores de sí mismos. Y mira, pues si tiene el dinero, se lo ganó, pues eso está, pues, ¿verdad? Lo tiene, lo puede adquirir. Pero en medio de un tiempo tan difícil como este, tanta necesidad, acabamos de pasar un huracán, no azotó la isla, muchas personas perdieron la vida, personas perdieron la vida, no muchas, gracias al Señor, pero personas perdieron todo, inundaciones, derrumbes, cuánta necesidad, y que tú tengas en tu mente y en tu corazón como primera cosa comprarte un lujo de esa magnitud. De verdad que me venía muy a la mente esta palabra, amadores del dinero. No puedes servir a dos dioses, o sirves a Dios o sirves al dinero.
Tienes que confiar más en Dios que en tus recursos. Jactanciosos, gentes que presumen, que se creen superior a los demás, que son altaneros, altivos, blasfemos. Mira, gente maldiciente, todos están maldiciendo cualquier cosa. Por nada, la simple cosa que les sucede ya están maldiciendo en sus bocas. Cuando dice la palabra que tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestra boca, hay que tener cuidado las palabras que estamos diciendo, aún nosotros que ya conocemos al Señor, hemos nacido de nuevo. Se nos pueden colar palabras que no van de acuerdo a la voluntad de Dios ni a lo que Dios quiere de nosotros. Desobedientes a sus padres, ingratos. Cuánta ingratitud a veces a nosotros mismos. Créanme que esta palabra me habló primero a mí para yo poderla compartir. Tenemos que agradecer todo lo que inmerecidamente tenemos de parte del Señor. Impíos, gente que no tiene misericordia, que no tiene piedad, crueles, que les gusta ver el dolor en la gente. Eso se ve muchísimo en estos tiempos. Calumniadores, esclavos de sus concupiscencias. Mire, concupiscencia es cuando estamos tentados a obrar de manera incorrecta. Podemos tener la tentación y nosotros como hombres llenos del Espíritu Santo, lo cual debemos procurar estar llenos del Espíritu Santo, podemos vencer toda tentación que viene a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Pero aquellos que no han tenido el Espíritu Santo, no se han procurado llenar de Dios, pues mire, siguen siendo esclavos porque no tienen el poder para vencer esas tentaciones de obrar de manera incorrecta, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, que no tienen control propio, otro fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo está en usted y empieza a dar fruto. Uno de los frutos es el dominio propio. Amadores de placeres más que del amor a Dios. Y los que aman más este mundo son considerados enemigos de Dios, lo dice el Señor en su palabra. Tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. Así que el poder manifiesto de Dios en nuestra vida tiene que ser algo constante. No podemos decir que hemos nacido de nuevo, que somos verdaderos adoradores y que el poder de Dios no esté manifiesto. Eso tiene que ir a la mano. Pero ¿qué pasa? Hay personas que son de la boca nada más, entonces dicen que son una cosa, pero no pueden manifestar el poder porque el Espíritu Santo no está con ellos. No se han arrepentido, no han rendido todas esas obras de la carne en ellos, para que entonces el Espíritu sea el que vive en ellos, el Espíritu Santo de Dios, y los haga nuevas criaturas. Y entonces, apártalos de ti, le dijo Pablo. No podemos andar con personas que dicen ser una cosa y hacen todo lo contrario. Hipócritas, le decía el Señor. Eh, Generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera todo es muy bonito, pero por dentro lo que hay es putrefacción. Y entonces imagínese un nuevo convertido, alguien que desee venir a los caminos del Señor y entonces encuentre toda esta clase de personas que dicen una cosa pero actúan de otra forma. Pueden pasar dos cosas: o te alejas de ellos, como le está advirtiendo Timoteo, porque realmente las tinieblas y la luz no pueden tener comunión, o te conviertes en uno de ellos y entonces te acomodas a la desobediencia, al pecado, y dices, bueno, es que todos somos pecadores, que es lo cual eso es una mentira, porque el que peca es del diablo. O somos todos pecadores, o el único perfecto es Dios. Pues mira, la palabra dice que sean perfectos como yo soy perfecto, que el que peca es del diablo y que cuando nosotros morimos con Cristo en las aguas, el pecado no tiene ya poder sobre nosotros. Así que todas esas mentiras hay que desecharlas y tratar e intentar todos los días. Tenemos que tomar muchas decisiones. Una de ellas es, hoy mi vida va a ser perfecta delante de Dios. ¿Cómo va a ser perfecta? Porque el Espíritu Santo es que va a obrar en mi vida y es el que me va a dar el poder para entonces vencer toda tentación
estar en comunión, que mis pensamientos sean todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre. En eso pensamos y hacia eso entonces hablamos y actuamos. Entonces, para poder adorar a nuestro Padre como Él pide en espíritu, tenemos que nacer del agua y del espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, no te sorprendas, no te extrañes, no te maravilles, que hay que nacer de nuevo. Y uno que había nacido de nuevo era Pablo, que él decía que era antes un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, asesino también. Los mataba, los perseguía a los que estaban siguiendo al Señor, a la iglesia. Así que él sí sabía lo que era nacer de nuevo. Y él pudo entonces tener una vida nueva en Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Y le decía a Timoteo que tu fe no sea fingida. Hay mucho fingimiento de fe en las congregaciones que dicen creer, pero en realidad no sucede nada, no pasa nada, no se ven los frutos de esa fe, porque la fe sin obras es muerta. Dios nos ha dado su espíritu de poder, de amor, dominio propio para entonces, ¿verdad? Que sea manifiesto a los demás. No nos podemos avergonzar de dar testimonio, le decía Pablo a Timoteo, no te desvíes de la enseñanza formada por la fe y el amor, predica la palabra, sé fiel, no te enredes en los negocios de la vida. Todo lo que soportamos en esta vida y todo lo que viene, él le decía, mira, es por amor a las almas para que sean salvas. Tenemos que morir con Cristo. Eso es parte de nacer de nuevo, morir con Cristo en las aguas. Así que le exhortaba que no hubiera contienda, que usara bien la palabra de la verdad, que evitara palabras vanas y profanas, que se apartara de la iniquidad, del pecado, de la maldad, huye de las pasiones juveniles. Le dijo, júntate con lo que invocan al Señor con corazón limpio, con eso sí te une. Los demás, apártalos de tu vida. ¿Por qué? Porque dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y andarán dos si no están de acuerdo. Así que tú no puedes andar con personas que no están con corazón limpio, que no van entonces a ayudarte a crecer en el Señor. Y todo eso lo vas a ver en su comportamiento, porque por los frutos los vas a conocer. Y Pablo le dijo, mire, aquí me abandonó Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto se desviaron de la verdad, otro lo desamparó, otro se fue a otros lugares, uno le causó muchos males, Alejandro, pero el Pablo le decía, el Señor siempre estuvo a mi lado. ¿Por qué? Porque cuando eres un adorador en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo vive dentro de ti y nunca te va a dejar. El Señor prometió estar contigo todos los días hasta el fin. Por lo tanto, adora al Señor, ama con todo su corazón, obedécelo, rinde tu vida a Él, cree ciegamente y confía en aquel que nunca te abandona, al que te ama eternamente, el que solo quiere lo mejor para ti en este mundo y en el venidero, al Todopoderoso, al fiel y verdadero, al principio y al fin, al alfa y al omega, al que es el que era y el que ha de venir, al admirable consejero, Dios eterno, Padre, Dios fuerte, príncipe de paz. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.